y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sean bienvenidos a la vid verdadera, una iglesia del reino de Dios. Vamos a terminar solamente mencionando este último, viendo los oficios o funciones de Jesucristo en los cielos. Es rápido, solamente son 2 páginas y no es gran cosa. Ustedes se encargarán de, así sea, los oficios o funciones de Jesucristo en los cielos. Muchos nos hemos preguntado cuáles son los oficios de Jesús en los cielos. Y hoy vamos a estudiarlos claramente, teniendo en cuenta que después de que Jesús resucitó de los muertos, la palabra de Dios enseña que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Por eso, cuando la gente tiene que entender, ustedes nuevos creyentes tienen que entender que Jesús no está aquí con nosotros. Jesús está sentado. Cuando te pregunten, ¿dónde está Jesús? Bueno, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la razón por la cual el credo que con nosotros nos enseñó la Iglesia católica es un credo basado en la palabra realmente de Dios, que está muy lejos de realmente de vivirse eso, porque dice claramente que Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso es una verdad. Jesucristo no está aquí en la tierra. Jesús lo dijo: me voy a ir, pero no les voy a dejar huérfanos. Enviaré a vosotros al Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús, entonces cuando decimos: te abro mi corazón, Jesús, para que vengas y entres a mi vida, en realidad el que entra es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo de Dios es el que entra. Por eso dice Gálatas que Él envía a su Espíritu. Envía a su Espíritu para que entre a nuestro corazón. Entonces, ¿dónde está Jesús? Está sentado a la diestra del Padre. El Padre está sentado en su trono en el tercer cielo. Jesucristo está sentado a su diestra. ¿Y el Espíritu Santo no está? Aquí en la tierra. Está aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que convence. La Biblia dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, Él les guiará toda verdad. En realidad, entendamos bien que el verdadero vicario de Jesucristo es el Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuáles son los oficios de Jesús? ¿Cuáles son los oficios que Jesús está desempeñando en los cielos? Oficio o función quiere decir es una labor, un trabajo, y en el caso de Jesús tiene que ver con la iglesia y con el mundo. Jesús, su trabajo. Por eso cuando para hablar del Dios Trino, de hablar de los oficios o de las funciones del Dios Trino, hablamos y decimos que el Padre perdona, el Hijo intercede y el Espíritu Santo convence de pecado. Muy bien, entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que represente ofrendas y sacrificios por los hombres. Hebreos 5:1. Ahora, ¿cuál era el trabajo? ¿Cuál era el trabajo de un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Vamos rápidamente. Era el que oficiaba, oficiaba todos los sacrificios y ofrendas en el altar a favor del pueblo. Recuerden que ustedes recuerden, pero los nuevos creyentes quizás no lo entiendan. Hay que explicarles que en aquel tiempo, en el templo de Salomón, se encontraba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Si podemos explicar esto, sería conveniente. Por cuestión de tiempo no lo podemos hacer, pero ustedes lo podrán hacer. El atrio era el lugar donde estaba toda la gente. Estaban los animales y la gente esperando, y conforme les tocaba el turno, entraban al lugar santo donde estaban los sacerdotes, y ahí se hacían los sacrificios. En el lugar santo estaban los sacerdotes ofreciendo los sacrificios. En el lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina que fue la que se rasgó en dos cuando Jesús murió, en ese lugar donde se contaba el arca, ahí es el lugar santísimo que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año.
Ustedes podrán también explicar quién era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el sacerdote principal, el encargado de todos. Bueno, no quisiera entrar más en este punto, pero se puede explicar, y solamente podía entrar una vez al año y tenía que haber ofrecido primeramente él sacrificios por sus pecados, y que tenía que haber sido acepto su sacrificio, porque si no fue acepto su sacrificio, en el momento en que entraba, instantáneamente quedaba muerto, porque ahí estaba la presencia de Dios, y Dios es un Dios santo. Y en aquel tiempo pues todavía no había muerto Jesucristo, todavía Jesucristo no había entrado al lugar santísimo, para que por medio de él tengamos acceso al lugar santísimo. Por eso, cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer los sacrificios de todo el pueblo, si no era agradable su sacrificio, moría fulminado automáticamente. O puede ser que durante el tiempo que oficiaba ahí, si algo no hacía bien, también podía morir. Por eso se ponían unas cosas como tipo cascabel que sonaba en sus tobillos. Por eso cuando él estaba en el lugar santísimo ministrándose, mientras se oía el ruido de sus movimientos, de sus pies, y los sacerdotes estaban atentos y entraban con una cuerda también. Entonces, porque si moría, cuando dejaba de oírse, eso significaba de que había muerto, y tenían que jalarlo porque nadie podía entrar ahí. Para que vean ustedes cómo es la presencia, era la presencia de Dios. Todo eso se puede conocer a través del Antiguo Testamento, cuando leemos cómo era cómo oficiaban y ministraban los sacerdotes. Bueno, era el que oficiaba todos los sacrificios y ofrendas en el altar a favor del pueblo. El sumo sacerdote venía una vez al año a traer y a oficiar los sacrificios, las ofrendas, etcétera, al lugar santísimo. Número 2, ¿cuál es el trabajo de Jesús entonces como sumo sacerdote? Ministrar nuestra confesión. Ministrar nuestra confesión. Él le ministra al Padre lo que usted habla, porque Jesucristo es nuestro mediador, porque Jesucristo es nuestro intercesor, porque por medio de Jesucristo entonces Él hace posible que nuestra confesión sea aceptada ante Dios. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, interesante. Tenemos que conocer. Por esa razón no podemos estar orando, no podemos orar a Jesús directamente, porque Jesús es el mediador. Él es el que nos lleva. Por eso orar a Jesús directamente haciendo una oración normal no está completa. Por eso cuando la gente dice: Señor Jesús, te alabamos, Señor Jesús, te bendecimos, Señor Jesús, te pedimos, Señor. Entonces Jesús estará diciendo: no es a mí. Yo lo dije en la palabra, y dije claramente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Esa es la manera correcta. La oración es al Padre en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces ministrar nuestra confesión. Por tanto, hermanos, dice el texto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. En el cielo su sumo sacerdote es el que se pone de acuerdo con usted. Dele algo con lo que pueda trabajar. Por ejemplo, ofrendas y diezmos. Cuando entregamos nuestras ofrendas, es Jesús quien las recibe. Aquí dice Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando nosotros entregamos ofrendas y diezmos, ¿quién lo recibe? Jesús. Si no le entregamos diezmos y ofrendas, Él no va a tener trabajo. Démosle algo para que trabaje. Démosle algo para que presente. Imagine, usted viene aquí. Es cierto, puede los demás, pero los demás no diezman por usted. Dele algo para que usted pueda ministrar, para que Jesús ministre por usted en la presencia del Padre. Sacrificios de adoración. Él toma nuestra alabanza y adoración y se la ministra al Padre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Esto es en base al trabajo, al oficio de Jesús como sumo sacerdote. Él es el que ministra a favor de nosotros.
Por eso cuando nosotros le adoramos, le alabamos, Él presenta eso al Padre. Pero si no la adoras, si no la adoras, si no lo alabas, ¿qué le va a presentar al Padre por ti? No los veo que estén así como, o están meditando, reflexionando, ¿verdad? Dios quiera que sí. Jesús es nuestro sumo sacerdote y ya no necesitamos un hombre en la tierra para que interceda ante el Padre por nosotros. Es Jesús. Ahora, ¿cómo es este sumo sacerdote? Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! Esa es la calidad del sumo sacerdote que nosotros tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Dice la Biblia, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. En el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo! Por eso es en el nombre de Jesús. Por eso es nuestro mediador. Por eso es nuestro intercesor. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Jesús no es solamente nuestro sumo sacerdote, es nuestro mediador. Número 3, letra B. Jesús es nuestro ¿qué? Mediador. El primero es nuestro sumo sacerdote. Número 2, nuestro mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama. Ahora, ¿qué es y qué hace un mediador? Es uno que hace la paz. Una persona que hace la paz entre dos partes. Un mediador es uno que entiende a las dos partes. Jesús toma la mano de Dios y toma la mano del hombre y los reconcilia por medio de su sangre. Wow. De ambos pueblos hizo uno, dice la Biblia también. Y Él nos presenta al Padre, nos reconcilia con el Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos reconcilia con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos reconcilia por medio de su sangre. ¿Por qué Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? Porque por lo que hizo en la cruz, Él se dio como el rescate por todos. Él se dio como rescate por todos. Es el único que murió por la humanidad. Es el único que murió por la humanidad. Jesús es 100% Dios y fue 100% hombre. Él conoce la condición. Jesús sabe cómo se siente el hombre en su corazón por haber sido hombre, y sabe cómo se siente Dios porque Él es Dios mismo. Él se compadece de lo que a usted le está pasando, entiende su situación porque Él también fue tentado en todo. Por eso acerquémonos confiadamente, dice la Biblia. Por eso tenemos que orar. Por eso ante la situación extrema, no solamente tenemos que llegar, pero llega un momento en donde muchas veces está la extrema la situación, está grave el asunto. Entendamos que Él es la solución. Él es la solución. Él nos entiende. En Él hay respuesta. En Él hay respuesta. Este mediador dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Dice Hebreos 8:6. Es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Qué lindo. Este mediador abrió los cielos. Este mediador abrió los cielos y rompió el velo para que pudiéramos entrar en su presencia sin necesidad de una persona que lo hiciera por nosotros. Usted y yo necesitamos de un hombre para confesar nuestros pecados. Amén. No necesitamos. Que no se me duerman. Usted y yo no necesitamos de un hombre para confesar nuestros pecados y que le hable a Dios por nosotros. Además, solo Jesús tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Muy bien. Jesús es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote y es nuestro también intercesor. ¿Qué es un intercesor? Es intervenir a favor de alguien. Es intervenir a favor de alguien, intervenir a favor de uno que está condenado.
Jesucristo es nuestro mediador y nuestro intercesor. Fíjense, no solamente es nuestro mediador, sino que además es nuestro intercesor. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por. Vamos a repetirlo todos juntos. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué bendición. Es nuestro intercedor. Es el que se pone a favor de nosotros. Es nuestro intercesor. Es nuestro intercesor. Se pone a favor de nosotros. Él no se va a poner en nuestra contra. Jesús es nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado. Abogado es uno que lo defiende. Escriban, abogado es uno que lo defiende, que está a su favor, aunque todo lo acuse. El abogado siempre defiende. El que acusa es el fiscal. Jesús nunca nos acusa, sino que nos defiende en todo momento. La Biblia dice que el que debería de condenarnos es el que nos justifica. Jesús nunca nos va a acusar. Él nos va a defender. Jesucristo es nuestro abogado para todas las acusaciones del diablo. Satanás es nuestro acusador, pero Jesús es nuestro abogado. Él es el único que levanta nuestra cabeza en cualquier circunstancia, siempre y cuando no tomemos la justicia por nuestra propia mano. Por eso la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No tomemos la justicia por nuestra cuenta, por nuestra mano. Por eso dice la Biblia que tenemos que tranquilos. Todo hombre sea tardo para airarse y pronto para. ¿Ya se les olvidó? Todo hombre sea ¿qué? Están como nuevos. Tienen razón, son nuevos creyentes. Muy bien. Se los perdonamos. Tienen que leer la Biblia. Empiecen a leer. Jesús es nuestro abogado. ¿Se dan cuenta que no tenemos abogada? ¿Se dan cuenta que nosotros no tenemos abogada, ni intercesora, ni mediadora? Es hombre, Jesucristo, hombre. Perdóneme, pero la Virgen María no entra aquí. La madre de Jesús no entra aquí, perdóneme. La Biblia no habla de que ella sea nuestra mediadora. La Biblia no habla de que la Virgen María sea la mediadora ni la abogada. Es más, ella mandó a los discípulos, les dijo, vayan y hagan lo que Él les diga. Por eso cuando nos preguntan, ¿ustedes no creen en la Virgen María? Bueno, sí creemos en la Virgen María y creemos en la madre de Jesús. Era virgen antes de ser. Porque no es la perpetua virgen, porque dejó de ser virgen desde el momento en que dio a luz. Si hablamos que es la virginidad, ella dejó de ser virgen porque tuvo sus hijos. Cuando después que tuvo a Jesús, tuvo otros hijos. Y es obvio que tuvo relación sexual con su esposo José. Entonces no siguió, no fue perpetua virgen. Por fin se le cayó la revelación. Dice la Biblia, y es la propiciación por nuestros pecados. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ahí tenemos que poner un texto. Vamos a ponerlo ahí. Primera de Juan, capítulo 2. Que por favor, rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo.
Y Él es, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos abogado, no abogada. El abogado es el que defiende. Jesús también es nuestro fiador. Jesús es nuestro fiador. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 12, 5 del 5 hasta el 11. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Pero vamos a ver qué dice fiador. ¿Qué quiere decir fiador? Fiador es el que ofrece garantía de solvencia en caso de que el deudor no pueda pagar. Jesús es nuestro fiador porque su sangre fue derramada y pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar por sí mismo. ¿Cómo se le llama hoy a esa persona? Aval. Fiador es un aval. Por eso dice que no salgas de fiador ni de aval, porque lo más seguro es que quedaste enredado, hermano. La Biblia dice: no te enlaces con tus propios dichos. Vamos a ver una ilustración ya para terminar. Según el delito cometido, una persona acusada puede ser puesta en libertad bajo el pago de una fianza, con la restricción de que no puede salir de la ciudad. Incluso, a veces, este tipo de persona debe llevar un dispositivo localizador en su tobillo. De esta manera puede ser monitoreado y saber exactamente dónde está todo el tiempo. Se fija una fecha para el juicio en la cual el acusado debe comparecer para que se presenten los cargos y se efectúe la defensa. Esta persona está en continua preocupación durante los días de espera para su juicio. Está constantemente pensando qué pasará. Se hace preguntas tales como: ¿me declararán culpable? ¿Podré salir en libertad? Sin embargo, si finalmente lo encuentran culpable, algunas veces no le devuelven lo que pagó de fianza. Ahora, nosotros en la atracción, una vez fuimos pecadores y nuestra conciencia era nuestro acusador, nuestro fiscal diariamente. No teníamos ninguna seguridad de si al morir íbamos a ir al cielo o al infierno. Estábamos vacíos y preocupados todo el tiempo. Entonces el día del juicio llegó. El veredicto fue culpable. Pero nuestro abogado se levantó y dijo: yo soy el fiador y respondo por él. Y nos libró de la condena que nuestro pecado merecía. Déjenme decirles, y con esto termino. Recuerdo que una vez, siendo hijo de pastor, conociendo la palabra de Dios, yo estaba en rebeldía y yo estaba viviendo en pecado. Y mi pecado, como le dije hace rato, a mí es que me gustó la marihuana, aunque usted no lo crea. Fumaba marihuana. Y un día estaba yo bien atacado. Son los términos. Estaba bien grifo. Y ya era hora que me tuviera que regresar a mi casa, ya era noche. Pero de repente, al llegar por ahí a un parque, de repente me quedo mirando las noticias. Estaban pasando las noticias 24 horas. Y de repente empiezan a dar una serie de noticias de tragedias tras tragedias. Y cuando uno está marihuano, uno hace, ¿verdad? Hace todo muy grande el asunto. Y a mí me espantó todo esto. Wow. ¿Cómo? Yo dije, ¿qué pasará? Inmediatamente yo dije, ¿habrá habido el arrebatamiento? ¿Por qué tantas tragedias? Y de repente oigo la ambulancia sonando por allá y más me altero. Estaba yo bien atacado.
Y era tarde, pero yo había perdido un poco la noción del tiempo, pero yo sabía que era noche. Yo dije, todavía es temprano. Yo llego a mi casa, yo sé, casi todo el mundo pues se acuestan tarde. Yo llego a mi casa y todo está apagado. Las luces apagadas, no hay nadie en mi casa. Y yo todavía, mi corazón rebotaba. Dije, se fueron todos y me quedé. Y ya, de verdad, por poco me muero de un paro cardíaco. Me asusté tanto. Y como sea, no pude, no sé ni cómo entré. Creo que me brinqué la cerca, no sé qué. Entré a mi casa con esa leve esperanza de que estén ahí. Y no realmente haya sido real lo del el arrebatamiento. Y cuando entro, veo a mi esposa, veo a mi niña, mi hija era de 1 año. Y como que descansé. Y lo único que hice fue doblar mis rodillas. Y me arrodillé. Y comencé a llorar. Y comencé a pedirle perdón a Dios. Pero ¿saben qué? Sentí la ausencia de Dios. No, mi oración no fue escuchada. Estaba yo bien marihuano. Estaba orando. Me había pegado un tremendo susto. Y en ese momento yo solamente me quedaba a buscar a Dios, pero no pude encontrar la presencia de Dios. Y experimenté la muerte espiritual, eterna. No sé si fue espiritual o fue eterna. Para mí que fue eterna porque me sentí abandonado, me sentí solo, desesperado. Y esa experiencia hizo que yo tuviera que tomar una decisión. Porque Dios me permitió experimentar la separación eterna. Al punto de que yo digo, si llego a morir así, estoy perdido. Y para siempre. Fue cuando tuve que hacer cuentas con Dios. Y clamé a Jesús. Le dije, Señor, yo no sé si estás en mí, pero yo necesito que entres. Y creo que fue cuando me convertí de verdad. Mi vida cambió. Y fue cuando tuve que tomar la decisión de volver a irme a estudiar. Al terminar de cumplir con mi llamado. Porque yo ya había estado antes. Pero estaba en pecado. Pero todo fue porque Cristo Jesús es mi intercesor, fue mi abogado, fue mi fiador, fue todo para mí. Necesitamos entender la función de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que terminemos en este momento inclinando nuestros rostros. Terminemos. Yo no sé qué necesita en este momento. Necesita Jesús. Que Jesús entre en función. Y usted tiene que entender que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro mediador. Es nuestro intercesor. Es nuestro abogado. Es nuestro fiador. Hay algunas cosas que están afectando nuestra vida, pero no lo vamos a lograr componer. No vamos a remediarlo sin la intervención
de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, hoy te invito para que hoy terminemos y concluimos este curso. Los fundamentos de la doctrina de Jesús, el Cristo. Yo quiero invitarte para que hoy tomemos conciencia y que de verdad estemos seguros que nuestra vida está fundada en la persona de Jesús. Si no estamos en la persona de Jesús, vas a buscar cualquier excusa, o el diablo agarrará cualquier pretexto para derribarte, destruirte, apartarte, confundirte, para extraviarte. Escúchame bien, no es la religión, no es la dominación, es Jesús. Es Jesús el único. Si tenemos a Jesús, no tienes necesidad de andar cambiando de iglesia, porque la verdad no está en las iglesias, la verdad está en la persona de Jesús. Las personas que se tienen cambiando de iglesias porque no han entendido que el camino es Jesús. La verdad está en Jesús, la vida está en Jesús. Puede ser que algunos no están verdaderamente convertidos, están convencidos, pero no están convertidos. Como yo un día pensando que estaba bien todo en mi vida, cuando no era así. Si mueres en tus pecados y Jesús no es el centro de tu vida, Jesús no es el Señor de tu vida, Jesús no es el amo de tu vida, no es el Señor de tu vida, no podrás experimentar el perdón de tus pecados. No vas a experimentar la redención ni la limpieza, ni la vida, ni accesar al trono de la gracia, ni nada, que solamente lo podemos obtener por medio de la persona de Jesús, del nombre de Jesús, de la sangre de Jesús y por el oficio de Jesús. Ore al Señor, ore con intensidad, ore con fervor. Espíritu Santo de Dios, en este momento, en el poderoso nombre de Jesús, en este momento intercedo por cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, y te pido que tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas, que tu Espíritu Santo pueda convencerles, que tu Espíritu Santo pueda convencerles, Señor, de la verdad eterna, de la verdad que libera, la verdad que nos hace libres, de la verdad que nos libra, que nos redime, que nos limpia, que nos santifica, que nos accesa a tu presencia, que nos permite obtener tu perdón, tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda convencernos de cualquier negligencia, duda, de cualquier engaño del enemigo, en el nombre de Jesús. Yo te invito en el nombre de Jesús para que hoy hagas un compromiso, y si quieres hacer un compromiso de vivir en la persona de Jesús y declarar y vivir en el centro, que sea Él el centro de tu vida, demuéstralo poniéndote de pie, levantando tus manos y comenzar a hacer una oración de entrega, de compromiso. Usted tiene que vivir cada día donde pueda ver la participación de Jesús de acuerdo a sus funciones en su vida. Pero haga una oración y dele gracias a Dios por todo este tiempo
que usted permitió conocer mejor, más de cerca, la persona de Jesús. Deje que salga ese espíritu, deja que fluya esa oración, que salga de su espíritu, que salga de sus entrañas, que sea una oración sabiendo de quién, delante de quién está usted. Nuestro Señor, nuestro Salvador es digno de una mejor oración. Si el Espíritu Santo le redarguye de algo, arrepiéntase, confiese y entregue y ponga su vida en sus manos. Ponga su vida, ponga su vida, su futuro, su familia, sus sueños, sus metas en sus manos. Espíritu Santo de Dios, guía a tu pueblo, guía a tus hijos, guía a tus hijas. Tócalos en este momento, que haya una convicción, que haya una entrega, que haya un compromiso, Señor. Que realmente seamos auténticos, hijos tuyos, que seamos auténticos seguidores de Jesús, discípulos de tu Espíritu Santo, auténticos hijos tuyos porque hemos nacido de nuevo. Que lo podamos demostrar con hechos, con actos, con acciones sinceras. Si necesitas darle gracias a Jesús por todo lo que Él es y lo que Él ha hecho, hazlo.